hay varias situaciones muy necesarias que es necesario, o sea, partimos de aclarar de que nosotros no tenemos la última palabra, no tenemos el conocimiento ni la verdad acerca de todos estos cuestionamientos que venimos preparando y venimos haciendo y venimos intentando poner en la escena. Cuestionamientos que es necesario que en la medida que nos vayamos desenvolviendo, vayamos desarrollando este proceso, podamos ir encontrando posibles soluciones, posibles ideas, posibles acuerdos, posibles consensos para irnos definiendo mejor dentro de lo que somos y de lo que queremos en cierta medida proyectar a la comunidad. Creo que son muy válidos y muy pertinentes los aportes que el compañero ha hecho, porque ayudan en cierta medida a aterrizar mucho más la postura de lo que nosotros queremos sentar acá a plantearle a todo el público. Sin embargo, en ese mismo sentido, nosotros cuando nos estamos refiriendo al asunto de la simbología, que el compañero le dio pena en cierta medida como plantear públicamente, es que nosotros encontramos o venimos encontrando actualmente que todos los pelados y las peladas que se acercan a este movimiento cultural se acercan con un total desconocimiento de incluso lo que hacen, de cómo lo hacen y de cómo lo perciben. De hecho, en mi caso particular, yo hago algo y es algo con los pelados y es algo muy curioso en términos de las respuestas que los muchachos dan. Llegué y les pregunto, ¿viste? ¿Y ustedes por qué visten tanto de negro? O sea, ¿qué representa el negro para ustedes? Y los muchachos están como que, ay hermano, la verdad no sé. Llega uno y les dice, muchachos, ¿por qué ponen ustedes tanto taches, manillas, collares, toda esta indumentaria de cuero y de acero que muchos rockeros utilizan? Los muchachos en cierta medida también miran para el techo y dicen, no madre, no sabemos. Muchachos, ¿por qué ustedes se dejan crecer tanto el pelo y porque a veces se ven todos mechudos? Los muchachos igualmente miran para el techo y no sé. Entonces, en cierta medida, eso le da a uno a entender que hay una identidad, pero es una identidad de la que no hay base, ni hay principios, ni hay sentado nada. No hay empatía, nada más. Exacto, es un asunto que incluso llega un momento en que, bueno, el muchacho entonces queda en el movimiento más por el tiempo que permanece ahí con sus amigos y el tiempo en que se pone la manilla y le deja la parte blanquita después de que la quita para bañársela, que realmente el significado que eso pueda tener en su ser, en su estar y en su ejercicio creativo cotidiano. Nosotros hemos venido concluyendo a partir de muchas discusiones que hemos venido teniendo, que no son conclusiones absolutas, no son conclusiones que hemos venido dando a medida que hemos hecho como el ejercicio de preguntar y de investigar, y es que es necesario en este momento actual resignificar el asunto, resignificar qué queremos mostrar con lo que estamos haciendo, porque fácilmente en tiempos de elecciones sale el candidato con la manilla de rock y listo, voten por mí. Precisamente en estos tiempos, en tiempos de época supuesta de paz, entonces listo, el movimiento rockero se une a la paz y conspiran por la paz y todo el asunto, pues. Entonces, en cierta medida, el movimiento, al no tener claridades acerca de qué es muy tendiente a ser manipulado por otros ejercicios, por otras dinámicas, y tiende mucho a ser desfigurado. ¿Nosotros qué intentamos hacer? Bueno, intentamos ponerle ejercicios básicos al asunto. ¿Por qué los taches? ¿Por qué las manillas de taches? ¿Por qué los collares de taches? Nos hemos encontrado con un montón de historias que nos han llevado precisamente al tema de la esclavitud y al tema de una representación simbólica de lo que es hoy la esclavitud en términos de lo que es el comercio y el consumo.
Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del negro, en todos los elementos del rock, nos hemos dado cuenta, por varias investigaciones que hemos hecho, que lo negro se asemeja mucho al luto obrero, no tanto a lo místico, no tanto a lo satánico, sino que está más posicionado, incluso a nivel mundial. El negro tiene que ver mucho con el luto. Lo mismo que el asunto de las botas. Por ejemplo, particularmente el tema de las botas aquí en Medellín se daba mucho, era por grulla. Claro, a los papás que eran obreros, que en las fábricas, cuando aquí habían grandes industrias, como por ejemplo, caso particular aquí en la planta de acabados, a la mayoría de los obreros les daban sus dotaciones, los pares de botas con platinera, y los pelados lo que hacían era que se parchaban la bota platinera, que les sobraba la dotación al papá, ¿cierto? Y en cierta medida eso iconográficamente se convirtió en parte de su indumentaria, de su serie, de su esencia, como representación de un asunto incluso muy familiar y muy raizado, ¿cierto? Que el rock inconscientemente lo recoge. Lo mismo fue, por ejemplo, el tema de los cómics, lo mismo, por ejemplo, fue el tema en Europa también con las botas, que fue una situación totalmente similar, ¿cierto? Muy acercado al obrero, al movimiento obrero. Particularmente aquí en Itagüí, nosotros podemos, por ejemplo, dar fe de que Itagüí es en cierta medida un centro industrial para todo el país, y como es un centro industrial que eran grandes fábricas que componían gran parte de obreros, ahora casi toda esa industria se está desmontando. Los pelados retomaban y eran sus ejercicios y sus prácticas cotidianas eran muy condicionadas a lo que los movimientos obreros construyeron culturalmente en esta zona. Por ejemplo, caso Envigado era muy influenciado por todo lo que fue la industria textil, en la parte de arriba del Rosellón, en toda la parte de acá abajo con planta de acabados, y la mayoría de los obreros tenían mucha dotación, ¿cierto?, de sus empresas, por eso que los pelados comúnmente, cotidianamente, usaban en su indumentaria, y casualmente esa indumentaria tenía mucho que ver o tenía mucha afinidad con el asunto del rock, del punk, del metal y de todo lo que se desarrolló en toda esta zona. O sea, para concluir, no podemos pensarnos el tema del rock como un ejercicio abstracto, como una elaboración teórica, como una situación por fuera de los contextos y de las realidades y de las situaciones que el mundo vive y que las particularidades de cada ciudad viven. Incluso el tema del rock está totalmente condicionado a la situación de clase social y está totalmente condicionado a la situación de realidad económica que viven en los núcleos familiares, donde los pelados se desenvuelven y se autoconstruyen y se conciben. Caso, por ejemplo, y vuelve uno como en cierta medida a repetir el tema, el vestuario, pantalón de jean azul apretado, ¿cierto? Caso, por ejemplo, las botas de grulla, caso, por ejemplo, la cadena, caso, por ejemplo, hubo un tiempo, a mí me tocó que los muchachos hacían cadenas, eran con las laticas de cerveza, las aretas eran con el culo de la lata de cerveza. O sea, un montón de indumentaria cotidiana se concibe a partir de esos elementos, ¿cierto? Y hay que empezar a reconocer que ese es precisamente el ejercicio de estos conversatorios, empezar a hacer visible lo que es tan visible pero que nos han invisibilizado, ¿cierto? Y es precisamente como esa la idea. Por ejemplo, yo espero y aspiro, y nosotros esperamos y aspiramos que cuando lleguemos a los últimos conversatorios ya podamos haber hecho una racionalización de todas estas preguntas que estamos haciendo y podamos fluir y podamos llegar incluso a propuestas y podamos llegar incluso a apuestas
de bueno, ¿qué somos? Somos esto, esto y esto. ¿Cómo nos estamos viendo? Nos estamos viendo de esta y esta forma. Entonces es más o menos como generar un abrebocas para que cada uno de nosotros se vaya para la casa y piense, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a definir? ¿Y cómo nos vamos a empezar a concebir? ¿Cierto? Entonces es más o menos como el ejercicio. Para finalizar, queremos comentarles de que definimos una fecha para hacer como una especie de prefestival con dos objetivos. Primero, empezar a calentar motores para el próximo año, es como lo más central. Segundo, nosotros también desde el proceso que venimos desarrollando queremos desarrollar una labor muy necesaria y urgente aquí en Itagüí con una comunidad que en estos momentos está en una situación un poco difícil. Estoy hablándole de unas familias que se encuentran en el Ajizal. Entonces queremos, además de otras intervenciones que venimos haciendo en otros espacios, generar un toque para hacer una recolecta de alimentos, para hacer una recolecta de juguetes, para mirar cómo en diciembre nos unimos para la comunidad, a compartir con la comunidad y a construir también escena con la comunidad, porque como les venía diciendo ahora, no somos ajenos a los contextos y tenemos precisamente que sentarnos en los contextos para empezar a concebirnos como movimiento, ¿cierto? Tenemos como fecha definida el 14 de diciembre. Tenemos un lugar tentativo, pero en los próximos días, cuando confirmemos como todo lo que queremos plantear en ese evento, en ese lugar, estaríamos informándoles el lugar. ¿Qué va a contener el ejercicio? No va a contener únicamente rock. Es un ejercicio totalmente abierto a la pintura, al teatro, a cualquier tipo de ejercicio artístico contracultural que pueda posicionarse, pueda empezar a generar esas bases de movimiento que necesitamos para consolidar toda la escena cultural y artística en el sur del Valle de Aburrá. Quedan cordialmente invitados, ¿cierto? En los próximos días empezamos a precisarle la información para que nos encontremos allá el 14 de diciembre y sigamos construyendo escena rockera y sigamos construyendo movimiento cultural aquí en el sur del Valle de Aburrá. Y para finalizar, entonces, los compañeros que querían como plantear el ejercicio del jam musical quedan totalmente invitados a que pongan los micrófonos y nos compartan un poquitico de su arte para cerrar este conversatorio del día de hoy. Espero les haya gustado. Gracias.